tal? En esta sesión vamos a hablar sobre el Congreso de la República de manera muy concreta y de manera general sobre el poder legislativo. Y para eso vamos a dialogar un poco sobre cuáles son las principales características de este poder, cómo se encuentra estructurado en la Constitución política y qué es lo que ha pasado también con la nueva estructura o organización de acuerdo a las últimas reformas de la Constitución. Esto va a ser importante porque en la última parte de la exposición vamos a también a preguntarnos cómo vamos a elegir ahora a los nuevos integrantes de este poder del Estado. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto. El poder legislativo, como ustedes saben, es uno de los poderes que tiene el Estado. Junto con este también aparece el poder judicial, el poder ejecutivo. El poder legislativo, sin embargo, a diferencia de los otros dos, va a tener funciones o facultades muy importantes dentro de un Estado constitucional. A nivel teórico, se dice que este poder tiene como funciones principales las siguientes: el poder legislar, representar y fiscalizar. Y nos vamos a detener en cada una de estas. Se dice que una de las funciones del poder legislativo es el de legislar porque este cuerpo o ese conjunto de personas que conforman o integran este poder va a tener como tarea el proponer, aprobar y debatir los proyectos de ley que finalmente se van a convertir en leyes, las normas generales que van a regir los diversos ámbitos de nuestra vida y de la organización social. Esa es la principal tarea que se le suele asignar a este poder. Sin embargo, no es la única función que desempeña. También realiza otras dos tareas importantes, como por ejemplo el de representar. Sabemos que el poder legislativo está compuesto por personas que son elegidas democráticamente. Esta forma, la como asumen finalmente ese rol, esa función dentro del Estado, conlleva que finalmente durante el desempeño de sus funciones no rompan o no se alejen de esa representación que finalmente recae en estas personas, en estos funcionarios, de cara a que están representando los intereses o las necesidades de quienes finalmente han votado por ellos o por ellas y de manera general de toda la sociedad. Entonces, esa es la función de representar. Y esto se puede ver materializado en ciertas actividades, como por ejemplo, recibir a ciudadanos, ciudadanas, a un grupo de personas, colectivos, para escuchar sus necesidades y ver las formas en cómo se pueden viabilizar, pueden ser atendidas por el Congreso o quizás por otro poder del Estado u otra autoridad. La representación también, por ejemplo, lo vamos a ver materializada en la ya conocida Semana de Representación, que es un periodo que existe acá en nuestro país en el marco del Congreso de la República, en donde en una semana, en cada mes, las y los congresistas realizan estas actividades netamente de representación para que puedan afirmar o no alejarse de esos vínculos de representación con la ciudadanía. En tercer lugar, aparece otra tarea muy importante, el de la fiscalización o control de las funciones que realizan otros funcionarios u otras entidades. Esta tarea implica que el Poder Legislativo también va a estar vigilante del actuar en el marco de lo constitucional y legalmente requerido por parte de las autoridades. Y es por eso que, por ejemplo, el Congreso de la República puede citar a funcionarios para que den cuenta sobre lo que están haciendo otras autoridades o den cuenta del actuar o reacción que éstas pueden tener ante ciertas problemáticas que tengan un impacto social. Esas son básicamente las funciones que desempeña el poder legislativo. Y, desde luego, en nuestro país estas funciones también están reconocidas, están plasmadas en nuestro texto constitucional y en la ley, o en específico, en el reglamento del Congreso de la República. Ahora,
Ese poder legislativo, como lo estamos llamando, en el caso peruano, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución, reside en lo que conocemos como Congreso de la República. Y ese Congreso de la República, hasta eh, el próximo año, consta de una Cámara única. Si revisamos el derecho comparado, vamos a advertir básicamente dos modelos de el poder legislativo, en donde existe una cámara y donde también podemos encontrar dos cámaras. Al primero se le ha llamado un sistema unicameral, al segundo un sistema bicameral. Nuestra Constitución señala actualmente que esta consta de cámara única. Sin embargo, en el 2024, el Congreso de la República, la mayoría de este Congreso de la República, aprobó una reforma constitucional que impactó en el artículo 90, cambiando el texto que acabamos de revisar al siguiente. A partir de el proceso electoral del 2026, el Congreso de la República va a estar conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso de la República, que conocíamos desde 1993, conformado por 130 congresistas y de una sola Cámara, ahora va a estar conformada por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Ambas cámaras, de manera conjunta, van a continuar desempeñando las funciones que ya hemos visto. Pero, ¿cómo queda integrado? ¿Cómo queda conformado de manera específica cada una de estas cámaras? De la siguiente manera. La Cámara de Senadores va a estar conformada por 60 personas y la Cámara de Diputados por 130. Recordemos acá que actualmente el Congreso de la República tiene 130 congresistas. Esto quiere decir que esta nueva reforma constitucional ha involucrado también un aumento de integrantes en la composición de este poder legislativo. Entonces, 60 senadores y 130 diputados. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus funciones de manera específica? Quizás nos estemos preguntando. ¿O van a realizar las mismas tareas o labores quizá estos poderes? Pues, de hecho, la constitución política en esta reforma constitucional ahora plantea funciones de manera precisas o detalladas para cada uno de estas cámaras. Como por ejemplo también precisa cuáles son los requisitos que debe de tener cada una de las personas que desee conformar cualquiera de estas dos cámaras. Por ejemplo, sabemos que en la actualidad, para ser diputados, se tiene que cumplir 25 años, ser peruano de nacimiento y además gozar del derecho del sufragio. Esos mismos requisitos ahora se le exigen a los que quieren postular o quieren integrar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, si deseamos ser parte de la Cámara de Senadores, ahora tenemos que cumplir otros requisitos. ¿Cuáles son? Además de ser peruano de nacimiento, tener 45 años como mínimo al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado. Y también se repite el requisito de gozar este derecho de sufragio. Entonces, existen requisitos diferenciados para quienes postulan a la Cámara de Senadores, a diferencia de la que postulan a la Cámara de Diputados. Y esto ha sido así, usualmente, en el constitucionalismo, debido a que se le asigna como carácter reflexivo a la Cámara de Senadores y, por otro lado, a la Cámara de Diputados el carácter representativo. Y en ese sentido, la constitución política, por ejemplo, al momento de establecer qué es lo que hace la Cámara de Senadores o qué es lo que hace la Cámara de Diputados, también ha tratado de diferenciar las labores o las funciones que cada una de estas cámaras ahora va a desempeñar. Como por ejemplo, es la Cámara de Diputados la que presenta los proyectos de ley. Y una vez estos aprobados por la Cámara de Diputados, van a pasar a la Cámara de Senadores para que estos también lo aprueben de manera definitiva, de ser el caso. De otro lado, labores como
La acusación constitucional ahora queda a cargo, como decisión final, a cargo de la Cámara de Senadores. Y, por ejemplo, la interpelación y la censura va a quedar a cargo de la Cámara de Diputados. Es decir, existen diferencias marcadas en cuanto a las labores que van a desempeñar cada una de estas cámaras, así como también de los requisitos que cada una de estas cámaras ahora va a exigir para sus integrantes. ¿Y por qué es tan importante conocer estos datos? Además, claro, que son elementos o contenidos de la Constitución Política, que es pues un documento que todos y todas debemos de conocer. Por lo siguiente, en el 2026 elegiremos a los nuevos representantes del Congreso de la República. Y para ello vamos a tener que distinguir entre la elección de los diputados y la elección de los senadores. Ya habíamos comentado que diputados son 130 y mientras senadores son 60, ¿correcto? Y ante la pregunta de cómo elegiremos a las personas que conforman estas cámaras, aquí el legislador ha plasmado algunas reglas que van a ser interesantes conocer porque las vamos a poner en práctica el próximo 12 de abril del 2026. Entonces, además de elegir a la plancha presidencial, a los representantes de la comunidad andina o los representantes que vamos a tener en el Parlamento andino, vamos a elegir también a estos representantes o las personas que van a integrar el Congreso de la República. Por el lado de los diputados, que están conformados por 130, estos van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, recordemos que la elección de los congresistas actualmente se ha dado por distritos electorales. En el caso peruano existen 27 distritos electorales, uno por cada región, y además de este se reconoce el distrito electoral de Lima Provincias, el distrito electoral de la provincia constitucional del Callao y el distrito electoral de peruanos en el extranjero. Ahí tenemos conformados los 27 distritos electorales. Entonces, cada distrito electoral va a elegir un número de diputados. La división o el número que le corresponde a cada distrito electoral ya ha sido determinado por la autoridad competente, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones en aplicación de la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, elegimos a los 130 en distrito electoral múltiple, que es como hemos estado eligiendo a los congresistas de la República. Cada departamento tiene un número de congresistas que tiene que elegir. Lo mismo va a pasar ahora en el caso de los diputados. ¿Qué sucede con los senadores? Acá sí existe unas reglas nuevas para la ciudadanía. Para elegir a los senadores, tenemos que entender que van a existir dos modalidades de elección de estos legisladores. Es decir, se ha determinado que un grupo de senadores, 30, sean elegidos por distrito electoral múltiple y los otros 30 sean elegidos por distrito electoral único. Los que van a ser elegidos por distrito electoral múltiple implica que, nuevamente, así como en el caso de los diputados, se dividan estos 130 en razón de los distritos electorales múltiples que ya se han determinado por ley. Se ha asignado un número para cada departamento o distrito electoral. Mientras que los otros 30 que quedan para completar los 60 en total, van a ser elegidos en el distrito electoral único nacional, es decir, por todo el Perú, bajo la misma modalidad que actualmente tenemos para elegir a la plancha presidencial o al presidente, como usualmente lo conocemos. En este caso, estos 30 senadores van a ser candidatos y candidatas que van a disputar una curul a nivel nacional.
Entonces van a ser candidatos que ya no se van a circunscribir a, por ejemplo, la circunscripción de Lima, de Ancash, de Piura, sino que van a ser candidatos, candidatas que van a competir por una representación nacional. Esta es la nueva forma en cómo vamos a tener que elegir entonces a los diputados y senadores. Y con esto cerramos este primer capítulo sobre el Congreso de la República. Y en una próxima oportunidad estaremos hablando un poco más sobre los aspectos que actualmente van a impactar en este nuevo proceso electoral y en las nuevas reglas que nos ha traído la reforma constitucional.